Bueno, seguimos. Hasta acá lo que vimos fue una introducción al sistema de cultivos protegidos. Tratamos de describir algunos de los objetivos más importantes. Vimos que dentro de esos objetivos la productividad es un objetivo muy importante de estos sistemas, que la productividad está dada por varios factores, pero vimos como factores ambientales, culturales, tecnológicos, eh, eh, etc. Vimos que dentro de los factores ambientales, los más importantes y en este orden eran la radiación, la temperatura, la humedad relativa y la concentración de dióxido de carbono. Y tratamos de hacer un balance, aunque sea simplificado, de esa ganancia o de esa posible ganancia de energía. Y ahora de alguna manera lo que vamos a tratar es de diferenciar o de clasificar sistemas de protección de los cultivos, dependiendo básicamente, y esto es como una definición totalmente antrópica, en la cual nosotros diferenciamos a los cultivos que son protegidos durante todo el ciclo del cultivo de aquellos que de alguna manera solamente los protegemos en una fase inicial o en algún lugar del cultivo, como podría ser la superficie del suelo, o que de alguna manera podríamos combinar distintas tecnologías de protección. Entonces, a estos cultivos que nosotros los protegemos durante todo el ciclo del cultivo los denominamos de tipo forzado, sistema de tipo forzado, y aquellos cultivos que de alguna manera vamos a proteger parte del ciclo del cultivo, los denominamos semiforzados. Hasta ahora en realidad estuvimos hablando de invernáculos, de invernaderos, que son los típicos sistemas de cultivos forzados, en los cuales uno en realidad pone un plantín y ese plantín crece hasta que de alguna manera es cosechado, ya sea si es una lechuga, esa roseta de hojas, o si es un cultivo de tomates, los frutos, pero durante todo el ciclo del cultivo, el cultivo está protegido por nuestra estructura. A diferencia, ahora los que vamos a ver son como algunas fotos de sistemas semiforzados, ¿sí? O sea que de alguna manera estos sistemas van a proteger al cultivo por lo menos en una fase inicial o cierta parte del cultivo. Este sistema se llama barandilla. Acá tenemos otra foto, a ver si nos permite como poder describirla un poquito más de forma más sencilla. Ahora estoy buscando el lápiz. Esta foto fue tomada en Santa Fe. Se puede hacer siembra directa o almácigo. Generalmente se está utilizando mucho almácigo para el tema de disminuir los tiempos de producción. Lo que se forma con postes en las cabeceras y dobles alambres, ¿sí? Entre los postes. Por ejemplo, los canteros tienen 100 metros de largo. Entre ese doble alambre, cada 1 metro se pone, por ejemplo, una caña que sirva de sostén, y entre esos dos alambres sirven para sostener alguna paja de alguna gramínea. Se cosecha esa paja de gramínea y se hace como una especie de manta, como un acolchado, que se mantiene erecto sobre el cultivo, ¿sí? Sobre el cultivo. Esa cobertura, ese acolchado se orienta hacia el sur, permitiendo al cultivo tomar mejor la radiación, ¿no? El sol sale del este, atraviesa por el norte y se esconde en el oeste, por lo menos en nuestra latitud. Entonces, digamos, de alguna manera el cultivo puede hacer fotosíntesis durante el día y es protegido de alguna manera de los vientos fríos del sur. No nos vamos a detener en todas las diapositivas, pero un trabajo que vendría bien que hagan es entender a este sistema
con sus elementos, cuáles son los elementos, con sus interacciones y también suponer de alguna manera si difieren o no con los objetivos de los sistemas forzados, de los invernaderos. Entonces acá, por ejemplo, como un primer ejercicio, tenemos de elementos del sistema un ambiente externo, ¿sí? Un material de cobertura que lo decide la persona que en este momento no se ve, pero que es elemento del sistema igual. Se va a generar un ambiente interno, el cultivo y el suelo. Este sistema, en realidad, uno de los principios básicos por el cual funciona este sistema es porque el camellón que sostiene ese suelo, que sostiene este cultivo, en realidad tiene un grado de inclinación mayor que un camellón común y corriente, disminuyendo el ángulo de incidencia de esa superficie de captación con los rayos del sol, haciendo más eficiente la captación del recurso. Al aumentar la eficiencia de la captación del recurso, ese suelo, de alguna manera, durante el día puede acopiar más eficientemente la radiación que la cede de noche en forma de calor, y en realidad a la tardecita noche un operario va pasando y va pateando como estas horquillas que están a lo largo de todo el cantero, o sea que esta estructura de paja se recuesta sobre el cultivo, y como se recuesta sobre el cultivo, la radiación terrestre en forma de calor se encuentra con ese material de cobertura, y si recordamos lo que vimos en el video anterior, que la transmisión de energía por convección es una transmisión de un sólido a un fluido en movimiento, como entre estructuras de paja y paja el fluido aire está relativamente quieto, la pérdida o la transmisión de energía de ese sólido hacia ese fluido aire estanco es muy baja, entonces la pérdida de calor es muy baja también, ¿sí? O sea, por eso se nos sirve de alguna manera entender cómo se transmite la energía, en este caso de convección. Esta foto, la persona que está ahí mostrando el cultivo es el ingeniero Lemongelli, que ha trabajado muchos años en esta cátedra. La tapadera también es un sistema semiforzado, o sea, es un sistema que de alguna manera en la parte inicial del cultivo, por ejemplo de un cultivo que es más estival, o sea que se va a producir más a fines de primavera, verano, uno lo puede anticipar con este tipo de semiforzados. O sea que lo vamos a proteger, es semiforzado porque lo vamos a proteger las primeras fases del cultivo, y básicamente este sistema funciona. Bueno, hay un sesgado ahí de alguna paja, de alguna gramínea. Ese material obviamente que tiene que estar sano y tiene que estar seco. De este día pasa un operario y lo saca y lo pone en los pasillos, y de alguna manera ya a la tardecita van cubriendo los cultivos como para justamente que esa pérdida que se podría dar perfectamente por convección o no sea tanta, y se genere como una especie de trampa energética, una trampa de calor, en el cual esa energía no se pierde tan fácilmente. Es un trabajo de una alta mano de obra, ¿no? O sea, piensen que todos los días se saca esa paja, se pone en los caminos y a la tardecita noche se vuelve a cubrir el cultivo hasta que de alguna manera las temperaturas empiezan a ser más favorables. Esta también es una tapadera, pero es una tapadera puntual. O sea, pasa una persona y va tapando puntualmente planta por planta a la tardecita, y por la mañana, para que este cultivo pueda ser, parece un cultivo de zapallito, para que este cultivo pueda hacer fotosíntesis se destapa. Son tapaderas puntuales. La barraca es un sistema de conducción, de tutorado del cultivo de tomate a campo, sobre todo en Buenos Aires. En tomate van a ver
por qué funciona esta tecnología, pero cuando nosotros queremos hablar de semiforzados, tenemos que hablar de la barraca cubierta, ¿sí? Esta barraca cubierta la barraca es un sistema de nuevo de tutorados por el cual se va a guiar y a elevar el cultivo de tomate del suelo, se lo va a atar a esas cañas, pero lo que no sé si se logra ver muy claramente es que esta barraca se va a cubrir con un polietileno transparente. Ese polietileno transparente tiene que tener esa característica que le pedíamos de cierta permeabilidad hacia la radiación de onda corta y cierta opacidad hacia la reemisión de radiación de onda larga, como para generar una trampa energética, una trampa de calor, y que dentro de ese sistema de barraca aumente la temperatura. Estos sistemas de día se pueden abrir perfectamente, sobre todo ahí vemos por la radiación incidente que está orientada todo ese largo del camellón hacia el norte, y luego por la tardecita noche en realidad se cubre como si fuese un gran túnel. Entonces la reemisión del sistema, sobre todo del suelo, en forma de calor, es retenida lo máximo posible, o sea parcialmente, por esa estructura de protección. Una vez que las temperaturas empiezan a ser más cercanas al óptimo del cultivo, ese polietileno se retira. Estos son túneles bajos, ¿sí? También los túneles bajos se cierran durante la tarde y se abren durante el día para eficientizar la captación del recurso radiación. Estos son lo que llamamos sistemas mixtos, ¿sí? En donde en realidad hay un túnel y hay un acolchado, un mulching en el suelo. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Vemos que hay acolchados de suelos o mulching de suelo de distinto tipo. A la izquierda no sé si se logra ver muy bien porque el mulching está, hay transpiración, hay agua que condensó contra las paredes, pero el mulching es transparente. Y de la derecha es un mulching de color naranja, utilizado muy poco en la horticultura, se utilizó en algún momento más para lo que era producción de plantas ornamentales. Se creía que este tipo de mulching acortaba los entrenudos de las plantas, y para las plantas ornamentales ese es un parámetro de calidad. Lo ponemos básicamente porque existen. Hay mulching de origen vegetal, o sea, ese material sesgado, podemos cubrir el suelo. Lo importante acá un poco es pensar por qué utilizaríamos un mulching, ya sea de origen vegetal o un mulching de color negro, que son unos de los que más se utilizan, o un mulching bicapa, ¿sí? El mulching bicapa que de alguna manera de una capa es de color blanca y de la otra parte del otro lado es de color negra. El lado blanco va hacia arriba. Ese mulching transparente, de alguna manera que vimos en la diapositiva anterior, va a tener ciertas características. Es un poco lo que tendríamos que discutir con este cuadro. Y acá de alguna manera tenemos esto, lo que está en la diapositiva que está atrás de este cuadro. Este cuadro está en la guía de preguntas de este tema, de cultivos protegidos. El mulching puede ser de origen vegetal, ¿sí? Pero básicamente, o como cuestiones muy básicas, los acolchados de suelo, lo que nos van a el servicio que de alguna manera, o esta tecnología, lo que nos podría conferir para nuestro sistema de producción es funciona como controlador de malezas, ¿sí? Si de alguna manera la radiación no llega a la superficie del suelo, hay un montón de estructuras como raíces, semillas, estolones, que podrían germinar. Si no llega luz, eso podría inclusive hasta muchas veces germinar pero no crecer, o sea que aumenta mucho la eficiencia en cuanto al control de malezas.
hace una alta utilización del agua, o sea, son sistemas muy eficientes por la baja pérdida de evaporación de agua del suelo. Y algunos acolchados van a conferir mayor temperatura al suelo y otros, por ejemplo, van a conferir menor temperatura al suelo. Dependiendo en qué momento sea del año, la mayor temperatura o la menor temperatura se van a convertir en una ventaja o una desventaja. Este cuadro, de alguna manera, lo que nos permite es justamente discutir y pensar esto que acabo de describir, ¿no? Por ejemplo, vamos con la primera fila, primera columna, transmisión de la radiación. En el polietileno, en el mulching, que es de color negro, la transmisión de la radiación es muy baja, prácticamente cero. Podríamos discutir si por el alvéolo, donde en realidad va a crecer el cultivo, ahí va a haber algo de radiación. Bueno, de hecho, ahí también van a haber algo de malezas, ahí también va a haber algo de pérdida por evaporación de agua del suelo, sí, pero la transmisión de la radiación es muy baja o nula. En el transparente, la transmisión de la radiación va a ser muy alta, muy alta. ¿Va a ser mucho más que en el suelo desnudo, que de alguna manera sería nuestro testigo? No, la transmisión de la radiación, como no hay ningún elemento entre la radiación y el suelo, la mayor de todas va a ser en el suelo desnudo, pero en el polietileno transparente va a ser muy alta. En el bicapa, recuerden que es negro hacia abajo, el color negro hacia abajo y el color blanco hacia arriba, la transmisión de la radiación también es muy baja, porque en realidad justamente el color negro hacia abajo lo que hace es disminuir la radiación incidente y actuar firmemente en el control de malezas. El naranjado no le vamos a dar importancia, y el de material vegetal, hay una cosa que es muy importante cuando uno decide hacer un mulching de origen vegetal, es que básicamente si uno piensa en este material como para hacer un acolchado de suelo, lo que tiene que pensar es que nuevamente el material esté sano, ¿sí? Que no tenga estructuras de resistencia, de patógenos que yo esté metiendo dentro de mi campo, dentro de mi cultivo, que esté seco y que además esté bien tupido. Si de alguna manera yo, como tengo poco, lo abro y lo raleo mucho y el sol o la radiación puede llegar a la superficie del suelo, el control de la maleza va a ser muy escaso, va a ser muy malo, la pérdida de agua va a ser alta, o sea, el agua va a evaporar la agua del suelo y de alguna manera no va a estar como cumpliendo como ese tipo de objetivos. Sí, de alguna manera, por la reutilización de este tipo de acolchados, podemos decir que el sistema, y sobre todo el suelo del sistema como un gran pilar de la producción agrícola, se va a ir enriqueciendo sobre todo de esa fertilidad física. Siempre que de alguna manera pensemos o querramos completar este tipo de cuadros, nuestro testigo es el suelo desnudo. Este es un vivero de batatas, de alguna manera también lo van a ver cuando vean el cultivo de batatas, es una forma de iniciar el cultivo. La batata es un cultivo de alto requerimiento térmico y de un ciclo largo, entonces de un ciclo de 4 o 5 meses. Entonces, de alguna manera, nosotros, que se inicia de forma gámica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, con este sistema de vivero de batatas, lo que podemos hacer es anticipar la producción de plantines, ¿sí? Como para luego iniciar nuestro cultivo en un momento, como es un cultivo que se produce al aire libre, podemos producir estos plantines en un momento del año que hay bajas temperaturas, para luego obtener este plantín en un momento donde las temperaturas son óptimas y el cultivo se podría iniciar. Se puede hacer sobre un camellón se hace una zanja, se ponen las batatas sin que se toquen, las batatas no se cortan, eso igual lo van a ver bien cuando vean el cultivo de batata, pero se hace un surco como si fuese un piletón, se ponen las batatas, se cubre de suelo, generalmente se le pone algún fungicida, cintas de riego, se lo cubre con suelo, se le pone un polietileno transparente,
Acá tenemos la radiación que incide en este polietileno transparente. Obviamente que nosotros lo vemos color plata porque vemos el reflejo, o sea que parte de esa radiación es reflejada, parte es absorbida por el material, pero parte es transmitida. Se transmite. Ese suelo funciona como un gran volante de inercia que cuando lo cede en forma de calor se encuentra con este polietileno y la pérdida de esta energía es menor. Este sistema funciona como una trampa energética, aumenta su temperatura y al cabo de 2 meses tenemos los plantines para cosechar, siendo estos nuestro material de iniciación del cultivo. Esto es una manta flotante. La manta flotante también es un sistema de protección como ese material. No sé si alguno entró a algún quirófano, vio como esas batas que son de material descartable, que se utilizan en los quirófanos, pero también en otras situaciones. Es un material muy liviano que le permite al cultivo hacer fotosíntesis, o sea, no se retira. Esto es un cultivo que nos permite anticipar 2-3 semanas a los cultivos, a veces hasta un mes. En situaciones, por ejemplo, en primaveras tempranas, en donde yo todavía no podría iniciar el cultivo, inicio un cultivo de mayor requerimiento térmico, lo cubro con esta manta térmica, se apuntan bajo suelo en algunos rincones para que no se vuele, y es permeable como para que si llueve o si hay cinta se puede regar, si llueve e ingresa el agua, pueden hacer fotosíntesis y el mismo cultivo va elevando esa manta térmica. Esto nos da cierta precocidad y de alguna manera ya cuando las temperaturas no son complicadas, esta manta se retira y el cultivo sigue creciendo sin la manta. La última pregunta que hago, y sí es para discutir, es si ustedes arriba hay un invernadero, es el invernadero que tenemos en la cátedra de horticultura, y abajo es un sistema de barandilla. Y la pregunta que se me ocurre hacer en este momento es si ustedes creen que hay un sistema de producción que sea mejor que el otro. Bueno, eso evalúenlo y obviamente que lo vamos a discutir en el foro.